Todos los días son nuestros es una historia de amor moderno, siempre digo, y me preguntan si lo que pasa es que la gente se quiere distinto ahora que antes, y creo que no ha cambiado la manera en que se quieren, pero sí ha cambiado quizá los códigos con los que ejercen esas relaciones, y entonces un poco de eso se trata el libro, de una relación muy larga que se separa. Y se separa sin haberse casado, sin tener nada que los una, entonces se separa como si hubiera sido una relación muy insignificante de algún modo. Y al mismo tiempo, por supuesto, no fue, ¿no? Y estas dos personas están muy hechas a modo del otro y tienen que encontrar un poco quién son en ausencia de esa dinámica. Entonces de eso un poco se trata, y quizá la idea vino no solo de la idea de una relación amorosa, sino más bien usar eso como un pretexto para hablar de que el tiempo pase, ¿no? Y que la vida te pase por encima, que las cosas cambien, a veces para mal, pero generalmente para bien, y un poco sobre todo en este tipo de cosas, viendo para adelante, diciendo, ok, de esto me quedo con lo que me ayuda y es mío para siempre, ¿no? Creo que lo que pasa con la dinámica de Emiliano y María es que no vemos demasiado el lado de Emiliano, y entonces es lo que lo vuelve para mí más divertido, en el sentido de que estamos todo el tiempo en una sensación de misterio en términos de qué es lo que le está pasando al otro, ¿no? Porque estamos muy en el punto de vista de María y a ella la entendemos perfectamente, y parte de su complicación y del postmortem que está haciendo, siempre viendo hacia atrás, y de su incapacidad quizá para seguir adelante, es esa sensación de pérdida, no de esa relación amorosa, sino de ese referente. O sea, me gusta mucho un momento en el que ella dice, no extraño a Emiliano, mi novio, pero Emiliano, mi amigo, es el único que entendería qué es lo que me está pasando ahorita. Entonces es una mezcla como muy rara, creo que cuando se termina una relación amorosa, entre extrañar esa relación amorosa que tiene una cosa quizá muy casi corporal, complicada, irracional. Y luego, si es una relación suficientemente íntima y larga, extrañas más bien a tu amigo, y las amistades, a menos que haya un gran pleito o una gran traición, no se acaban. En cambio, las relaciones amorosas se pueden acabar simplemente porque se acaban, porque ya no están hechas para durar. Y ese limbo me parecía muy divertido de explorar, y en ese los puse. Yo creo que finalmente la cosa es que uno nunca termina de definirse, y es parte de la diversión, y es también parte de lo que uno aprende en esa primera definición, creo. Lo veo en mí, pero y lo veo en la gente de mi alrededor, en mis amigos, en mi hermano. Creo que llegamos a los 30 con una sensación de que no tenemos idea qué estamos haciendo de la mejor manera, porque quizá cuando tenías 19 estabas plantada en el mundo con mucha seguridad y no tenías la menor idea de qué estabas haciendo en la realidad. Entonces creo que saber que no sabes qué está pasando ya es un acto de sabiduría, y creo que de eso se trata esta historia, ¿no? Son esos 10 años, y qué pasa sobre todo cuando te haces esa sensación y esa identidad, y estás cómodo con quién eres, ¿no? Que es lo que pasa un poco también a esta edad, o más cómodo de lo que estabas antes. Y todas esas cosas, esas certezas, vienen con referencia a alguien más, simplemente porque fueron la parte más cercana de tu vida durante esos años. Cuando pierdes eso, ¿qué? ¿Pierdes también esa parte de la identidad o no? ¿Necesitas perder un poco? ¿Necesitas quedarte con otro poco? ¿Cómo funciona eso, no? Sí, claro, creo que eso también es parte de la diversión. Creo que lo que ha cambiado en términos de los códigos de cómo tenemos relaciones amorosas hoy es que hay mucho menos reglas. Y en haber menos reglas hay mucha más libertad, por lo tanto muchas veces hay más intimidad, hay más alegría, pero al mismo tiempo también hay más incertidumbre. Y eso te permite, creo que le ha permitido a gente de mi generación tener eso, relaciones muy íntimas, muy largas, muy importantes, que no tienen ningún lazo social evidente, ¿no? Que pueden simplemente terminarse. Y eso no pasaba, quizá ya va pasando en los últimos 40 años, si somos generosos. O sea, sin duda hace 100 años la gente no tenía relaciones así, ¿no? O sea, si tenías una relación íntima de 10 años, estabas casada con esa persona. Y entonces eso implicaba ciertas cosas también menos buenas, ¿no? También de obligación y de unas cosas mucho más complicadas que no necesariamente son lo ideal en términos de crecer con alguien. Entonces creo que ha habido una estira y afloja que es fascinante más que otra cosa. Porque las emociones humanas siguen siendo muy maleables y muy distintas en cada quien, y al mismo tiempo idénticas para todo el mundo, y por eso hay tantas exploraciones de eso en la literatura y en el cine, ¿no? Creo que la gran diferencia entre las novelas y los guiones o el cine es, sobre todo en la escritura, es que son mucho más solitarias. La novela es un medio mucho más
se presta a que te vayas por todas las tangentes que te dé la gana, no tienes ninguna limitación física de dónde pones a tus personajes, de quién son, nada. Entonces la única limitación que tienes es tu imaginación y el mundo que estás creando y tratar de contar una historia de manera honesta que a ti te gustaría leer. Es como la única brújula que hay, ¿no? En cambio en el cine tienes muchas obstrucciones prácticas que limitan, pero también ayudan en el sentido de que sabes que estás escribiendo una cosa para que se convierta en otra, para que conmueva a alguien más, a un actor que se va a convertir en ese personaje a cabalidad. Entonces, lo que pongas de ese personaje tiene que ser muy específico, pero al mismo tiempo sabes que ese no va a ser el personaje final, porque siempre va a haber alguien que le agregue otra cosa. Y lo mismo con el mundo que describes. Entonces, mucho más, es un plano, es una guía y está hecho para ponerte en la cabeza de todos esos colaboradores que vas a tener. En cambio, el libro no, el libro es un hecho consumado. Entonces, sí, es más libre y al mismo tiempo es más pues aislado, y entonces las dos cosas tienen su chiste y las dos cosas tienen su complicación. Generalmente me sucede lo contrario, que es que me cuesta trabajo no necesariamente adaptar al personaje a la trama que tengo pensada, sino a partir del personaje crear una trama interesante, que creo que tiene que ver también con cómo estudié, la verdad, con cómo estudié cine. Nunca tuve maestros de cine que creyeran en la fórmula y que creyeran en la idea de que en la página tal tiene que pasar algo. Y eso para bien y para mal, porque finalmente, en efecto, en la página tal tiene que pasar algo. O sea, no necesariamente súper determinante, pero es muy raro ver una película, incluso la más experimental, que no tiene esas reglas. Entonces, finalmente la manera de adaptarte a esas reglas sin perder la brújula es arrancar de un personaje, es decir, este personaje, ¿qué es lo que le va a pasar? Y entonces eso te revela la historia por la que tiene que pasar. Entonces, más bien, la complicación es conocer al personaje suficiente para entender qué es lo que realmente le pasaría y no estarle forzando un momento, ¿no? Y creo que esa es la parte más complicada de cómo casar la historia con el personaje, que en realidad no es casarlas, sino es conocer a tu personaje suficiente para que sea una persona completa y entonces la puedas como destilar, porque finalmente si la vuelves una persona completa, entonces tampoco es una narrativa muy lineal ni muy coherente, porque la gente no es así. Pero si vieras a una persona de lejos, podrías decir, esa persona tuvo esta experiencia en su vida, que esta se puede hacer un arco de este modo, ¿no? Entonces lo conoces primero a cabalidad y luego escoges qué es lo que cuentas.